Bueno, pues estamos en la escuela hostelería, ¿eh? En lo que es la residencia. Vamos a estar con dos alumnos porque, pues se lo vamos a explicar, porque cada semana nosotros nos vamos a venir a elaborar platos con ellos, ¿no? En este caso los profesionales son ellos, ¿eh? Aunque están todavía ahí en proceso de estudio, pero digamos ya que por el tiempo saben hacer cosas impresionantes como las que nos van a cocinar hoy. Hablamos con Antonio Vázquez, Antonio Vázquez. Antonio, ¿tú vienes de dónde? de Estepona, De Estepona. ¿Y por qué decides hostelería? porque siempre lo que más a mí me ha gustado en la vida y lo que más me llena es ver la cara de la gente a la que yo le preparo a lo mejor algún plato, ver, La satisfacción, ¿no? sí, Ajá. Que es lo más importante, que se lo coman todo, me imagino, ¿no? hombre, por Eso supuesto. sería el 100% de... Cuando uno sabe que ha hecho una buena comida es cuando se come nadie habla, cuando está todo el mundo comiendo y ya cuando se termina, que bien lo ha hecho, eso es lo mejor. Oye, ¿y por qué la cocina? ¿Por qué? A mí me ha dicho un pajarito que cocina de siempre. Sí, la verdad que desde muy chico siempre me ha gustado la cocina. Mi padre no se ha dedicado profesionalmente a eso nunca, pero sí que ha sido también muy apasionado por la cocina. Y sí, siempre se me ha dado bien y pues siento que es algo que tiene mucha salida y que me vendría bien estudiarlo. ¿Y el día a día en la escuela qué tal es? Muy bien, todo muy práctico, siempre estamos en cocina. Verdaderamente, si te gusta la cocina, lo considero un muy buen sitio para estar. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a transformar una receta más bien convencional, como son las lentejas, que todo el mundo, vamos, con el DNI te tiene que venir que te has comido alguna vez una Una lenteja en tu vida. lenteja. Y vamos a transformarla en alta cocina, dándole varias texturas y para realmente ver aquí que unas lentejas en alta cocina se pueden hacer en casa perfectamente. Ah, estupendo. Y preséntanos al amigo que va a ser tu ayudante, pero que también sabe elaborar sus platos, claro, sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo se llama? Manuel Chacón. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Manuel también de Estepona. Sí. Manuel, en tu caso, ¿por qué decides Escuela de Hostelería de San Roque? En mi caso fue porque oí hablar muy bien del sitio y durante varios años estuve esperando para poder entrar específicamente en esta escuela para estudiar. Y la verdad es que estoy muy contento de haber tomado esa decisión. ¿Y cocina por qué? Lo descubrí más cuando era más pequeño. No por como ha dicho mi compañero, por el hecho de la satisfacción, sino por la cara de las personas cuando realmente disfrutan del plato. Me gustó desde pequeño y decidí estudiar esto. ¿Cómo planteáis el futuro, Manuel? Mi planteamiento sería Empresario, a futuro largo plazo, sí, empresario y tener mi propio restaurante y ojalá ganar una estrella Michelin. Pero a corto plazo empezar a trabajar y aprender lo máximo posible. cocina creativa. Sí. Pues ellos nos van a elaborar un plato delicioso, como son las tradicionales las lentejas, pero que se puede convertir en un mousse, por ejemplo. Sí, esa era de hecho nuestra idea principal, pero debido a unas pequeñas complicaciones, Vaya a pues hacer otra cosa. sí. Sobre todo eso, el jugar con las texturas, el comerte a lo mejor algo que parezca una espuma, que tenga textura de espuma, pero después en boca sea una lenteja con chorizo. Qué rico. Vamos al plato de hoy. Lenteja, vamos a cocinarlas. Bueno, pues ahora les voy a enseñar todo lo que es la preparación de las verduras que vamos a necesitar para nuestro plato de lentejas. Entre las que están un pimiento rojo, un pimiento verde, zanahoria, patata, tomate, cebolla y ajo. Todo esto debe estar cortado en mirepoix, menos la zanahoria, que mirepoix es un corte totalmente irregular, ya que al ser un plato hervido y hasta cierto punto triturado en lo que es las verduras, no es importante en la boca. Por eso simplemente es cortes irregulares sin necesidad de forma alguna en específico. La cebolla, el único problema sería tener que pelarla. Las patatas recomiendo lavarlas y pelarlas sobre todo. Y en este caso, como he dicho, todas las verduras van en el mismo corte, excepto la zanahoria, que iría en una rodaja a poder ser lo más finas posible, ya que si no en la boca va a ser muy crujiente y pues puede llegar a estorbar con la elaboración. Aún así, como todo esto va a ir triturado y de formas diferentes a la convencional, pues en este caso nos da más o menos igual. Bueno, aquí tenemos las verduras ya cortadas, el pimiento, pimiento verde, zanahoria, patata, cabeza de ajo, cebolla, cortadas nuevamente en mirepoix.
se va a meter en la olla. Realmente no importa el orden porque después todo eso se va a cubrir de agua, recordando, dejando un par de dedos de la superficie para después cuando hierva no desparramarlo todo. Seguido a las verduras echaríamos las lentejas remojadas en agua, que recordemos que se tienen que dejar en un mínimo de 8 horas, lo normal es hacerlo de trasnoche, para dejarlas preparadas por la noche y al día siguiente hacer lentejas. Las echamos con su propia agua, porque da igual, recuerdo, porque como al final se va a recubrir todo de agua para hervirlo, pues llevaríamos esto a ebullición durante 1 hora y ya tendríamos listas nuestras lentejas. Hay gente que las prefiere con los cachos de verdura visibles, hay gente que aparta las lentejas, lo tritura todo y hace como una crema y después le vuelve a añadir las lentejas. Hay personas que le añaden arroz también. Arroz también, muy típico de Málaga, el arroz con lentejas. Y ya estaría. La lenteja, repito, una receta muy fácil, que más que nada es lo laborioso de las muchas horas, tanto como de hidratar las lentejas, que también se pueden comprar perfectamente en el supermercado ya hidratadas, y el tiempo de cocción de hervido, que sería pues eso, 1 hora. Aquí tenemos las lentejas ya preparadas para la cocción, pero antes las lentejas tienen muchas variaciones. Hay gente que le pone apio, que le pone diferentes verduras y sobre todo con el tema de los sazonadores. Nosotros vamos a poner lo clásico, que sería sal, vinagre de manzana, un par de hojas de laurel. Cuanto más grande mejor, porque así después en la cocción se pueden separar fácil y las hojas de laurel no se pueden servir. Un poquillo de pimentón, sobre todo para darle color, junto al tomate. Y ahora sí, prepararíamos, lo pondríamos la tapa no del todo, ligeramente abierta, y ya dejaríamos cocer durante 1 hora. Bueno, pues vamos a empezar con la segunda parte del plato, que sería la espuma de chorizo junto al sifón. Ahora mismo mi compañero lo que está haciendo es separar lo que vendría siendo la tripa del chorizo para poder desmigar el chorizo, y que así a la hora de saltearlo y añadirle un poco de agua, suelte más los jugos y se deshaga más. Importante la tripa del chorizo, después la vamos a utilizar para hacer el crujiente y poder darle así un poco de altura al plato y que quede más vistoso el rojo del chorizo junto a la capa crujiente de la tripa. También le añadiré un poco de pimentón para aumentar ese color rojo del chorizo y no tiene mucho más, la verdad. Bueno, vamos a empezar a preparar el revuelto de chorizo junto al agua para crear el caldo potente para después poder crear la espuma. Aunque parezca mucho chorizo, es importante utilizar mucho porque después, al aumentarle el volumen con clara de huevo, realmente no queremos que sepa la espuma a clara de huevo, queremos que tenga un buen sabor a chorizo y que llame la atención al comensal. Entonces, vamos a empezar ya. Tengo el chorizo. Debemos de añadir que no se le añade nada de grasa, porque lo que buscamos, grasa es decir, aceite, mantequilla, cosas así, ya que lo que buscamos es solo tener el sabor del chorizo para que sea lo más puro a lo que unas lentejas de verdad. Se va partiendo el chorizo precisamente para eso, para que más que una cocción por fuera, lo que queremos no es que el alimento en sí retenga su jugo. Sin extraerlo. Exacto. Poder sacarlo para después con el agua desglasar, término culinario. Que desglasar es muy simple, básicamente cuando se queda a lo mejor lo típico doradito en la sartén o donde sea que estemos haciendo algo, pues poder echarle agua, quitárselo, que se unifique ese sabor adorado con el agua y que quede un caldo mucho más potente de sabor en general. Importante también no dejarlo sin moverse mucho tiempo, porque aparte de que se nos queme, no queremos eso, que se unifique el chorizo, queremos más que nada virutas de chorizo, como si fuesen migas. Teniendo así ya el chorizo medio desmigado, ahora sería el momento perfecto para añadirle el agua. Y mover.
Como bien está rascando mi compañero para lo que ya dijimos antes de quitarle lo dorado al fondo de la sartén. Y ya sería dejar que reduciese y tener un caldo de chorizo potente y fuerte. Ahora ya que esté listo, sellamos que reservamos un par para después presentarlo y el resto se tritura. Bueno, tenemos aquí ya nuestra firuta de chorizo junto al caldo que ha generado su propia grasa junto al agua, dejándolo reducir para precisamente eso, concentrar mucho más el sabor. Y no tendría mucho más, dejarlo hervir. Una vez ya que se haya concentrado suficiente el caldo, retiramos una de estas migas de chorizo para la presentación, que irá también con el crujiente de la piel salteado con aceite. Y nada, nos vemos cuando ya esté listo. Bueno, ya hemos dejado el chorizo reducir lo suficiente, vamos a ponerlo en esta jarra para después triturarlo. Es importante que después con el chorizo dejarlo en frío bastante tiempo, porque como después le vamos a echar claras de huevo para que haga de emulsionante en el sifón, que haga de emulsionante no nada más que permita recibir aire dentro de su interior para así poder crear la espuma. Y claro, como el punto de coagulación del huevo, si no recuerdo mal, eran los 75-80 grados, no podemos dejarlo así en caliente. Bueno, pues teniendo ya aquí el caldo del chorizo, vamos a triturarlo. Es importante que la proporción de agua y migas de chorizo sea más o menos equilibrada porque como después no pase por el colador, pues evidentemente hay un problema. Así que preferiblemente bastante agua. Trituramos y ya nos vemos para la parte del colador. Ya estaría. Bueno, una vez ya licuado, importante licuarlo lo máximo posible para que después a la hora del colador entre fácil. Y algo muy importante del sifón es que como entre algo que no sea líquido, ya sea a lo mejor una mijita del propio chorizo o cualquier cosa a la hora de hacer espuma, etcétera, explota. Porque como el gas y la presión lo que hace es que rebote por todas las paredes, busque una manera de escapar hasta que ya pete el sifón y puede ser muy peligroso, así que cuidado con esto. Y mi compañero Manuel me va a ayudar para colar el jugo del chorizo. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a reservar, por lo dicho antes de la clara del huevo, que no puede estar muy caliente. También de aquí se puede aprovechar lo que es de los propios trozos del chorizo, el intentar aplastarlo para sacar el máximo sabor posible. No, pues ya está bien. Ahora, vamos a echarle las claras del huevo para que haga emulsionante. Sí que es verdad que no se puede meter la clara del huevo una vez que ya esté caliente, pero sí que es necesario que tenga un mínimo de temperatura, si no recuerdo mal eran 60 grados, para que pueda hacer verdaderamente emulsionante y pueda atrapar aire dentro. Vamos a separar la yema de la clara y ya lo mezclaremos. Vale, momento separar las yemas de las claras. Hay mucha gente que dice, no, con una espumadera, con un tenedor, así con la cascarita. La cascarita lo único que puede hacer es que la yema toque aún más la cáscara y se infecte de salmonela el huevo. La mejor manera para separar las yemas de las claras es muy simple. Primer paso, las manos bien limpias, evidentemente, cascar el huevo, que no se nos rompa la yema. Y con esto de aquí, que para algo lo tenemos, cogemos la yema, la separamos y ya nos quedaríamos con la clara en el bote y ya está. Aquí mi compañero va a ir mezclando la mezcla con el chorizo y reservamos. Nos vemos ya para ponerlo en sifón. Debe de estar muy bien mezclado, ya que si no está bien mezclado, el chorizo no va a ser capaz de recibir suficiente aire como para poder llegar a convertirse en una espuma, que es lo que nosotros estamos buscando ahora mismo. Vamos a añadirle un par de claras. Las claras son más que nada ojo, con que haya suficientes para que después emulsione,
que es lo que queremos. Y de otra. Bueno, y llegamos a la parte interesante de verdad. El sifón, inventado por Fernand Adrià, que es muy simple, es muy simple. Aquí en este caso vamos a hacer una espuma de chorizo, pero sobre todo se utiliza en repostería para hacer natas montadas, merengue y diferentes elaboraciones que precisen de meter aire en ciertos productos, la mayoría de veces el huevo. Bueno, por aquí tenemos las cargas del sifón, en este caso de CO2. No solo las hay de CO2, se puede hacer de nitrógeno, para sobre todo temas eso de postres, de frío, pero en este caso van a ser de CO2. Voy a sacar aquí sifón. Introducimos una carga de manera que esté el pitorrito para afuera. Se introduciría aquí. No, mentira, todavía no. Todavía no, me estoy mazando yo mucho. Metemos el chorizo. Ya una vez bien mezclado y con las claras. Lo cual sería mejor pasarlo a algún tipo de recipiente porque ahí se te va a caer. Jugamos la vida al límite, Manuel, no lo entendería. Adelante. Se nos ha caído porque Manuel siempre tiene razón. Es algo que pasa mucho entre nosotros. Que yo no le hago caso, pero tiene razón. Lo bueno. Papel absorbente, siempre a mano y operativo. Pillamos aquí un poco el sifón. Pues el desastre Sigue que tú causamos. limpiando la mesa. Y ahora, una vez introducido la mezcla del chorizo y las claras, se mete el cabezal del sifón. Le metemos la carga, y ya solo con meterla se debería introducir el gas dentro del sifón. Que eso es algo que deberíamos de añadir cada vez que el sifón se abre, se debe de abrir con mucho cuidado si no se ha usado la carga completa, ya que puede llegar a ser muy peligroso la expulsión del gas. Damos una buena agitada. No es tan necesario, pero para este tipo de crema, que no es muy difícil que emulsione porque es una crema caliente, pues nos aseguramos así y dejamos reposar para que el propio calor de la crema que tiene el chorizo haga aún más de emulsionante y pues quede más esponjoso. Bueno, tenemos aquí ya preparado tanto las virutas de chorizo para el emplatado como la propia tripa del chorizo y vamos a proceder a hacer el crujiente para la presentación sobre todo. El crujiente lógicamente no se queda de este tamaño, al freírlo y etcétera con las grasas se reducen bastante lo que es el propio tamaño de la tripa. Vamos a freírlo en cantidad más o menos generosa de aceite, sobre todo tratándose de chorizo ya tiene su propia grasa, para que así quede realmente crujiente. Y es muy simple, es fuego a tope y vuelta prácticamente, no tiene mucha complicación. Bueno, esto ya estaría listo el fuego y vamos a introducir nuestro primer crujiente. Una vez que se fríe, se contrae muchísimo, entonces por eso no va a quedar realmente tan grande. Muchas gracias. Y nada, esto con un par de segundillos de cada lado ya estaría listo. Quedaría algo así como el crujiente del jamón, que también es muy sencillo de hacer. Se hace sobre todo en horno o microondas, pero también es posible en plancha perfectamente, con mantenerlo con el fuego a tope. Lo que sigue la diferencia al hacerlo en horno sería que tendría que estar entre dos bandejas puesto en medio de dos papeles de horno para que no tenga contacto directo con el metal y así se quedaría crujiente y con una forma lisa, hecho en su propio jugo. Voy a hacer ambos. Porque repito, como han encogido mucho de tamaño, pues mejor meterle los dos porque se ha quedado en nada, vamos.
aquí ya Parece un buñuelo. teníamos listo uno. Se puede ver claramente la diferencia de cuando entró a cuando salió. Pero aquí ya estaríamos preparando el segundo. Ahora, aprovechando la propia grasa que ha soltado la tripa, vamos a añadirle las migas y saltearlo más que nada para darle color. De la grasa y del aceite, mejor vamos a sacar la fumadera no está. Vamos a retirarle la grasa sobrante con la fumadera y también vamos a reservarla. Con los tostaditos, lógicamente no es que se haya quemado, sino que al hacerlo en su propia grasa se queda bastante más crujiente de lo que estaba antes de pasarlo por esta grasa de la que es las tripas. Y bueno, ya como paso final, iríamos al emplatado. Bueno, aquí empezaremos con el emplatado. Tenemos aquí la firuta de chorizo crujiente que preparamos antes. Con la ayuda de unas pinzas, las vamos a intentar poner de manera que separe tanto la ración que tenemos aquí ya preparada de lentejas, como la espuma del chorizo. Entonces sería algo muy meticulosamente, cosa que a mí se me suele dar más. Meteríamos el chorizo, le daríamos forma junto a las pincitas. Lo hago yo, que sabes que suelo hacer estas cosas. Vale. Aquí me ayuda mi compañero Manuel. Ya está, Manuel, un poco... Ahora, podríamos nuestra ración de lentejas a un lado, separada por el chorizo. Que mejor sería hacerlo con una cuchara, efectivamente. ¿Me puede pasar una cuchara, Manuel? Cuchara, cucharón, preferiblemente, la verdad. Separamos una pequeña porción de lentejas ya estofadas con chorizo. Le seguiría la espuma del chorizo. Y para dejarlo ya completamente preparado y darle altura al plato y más vistosidad, el crujiente del chorizo. Y ya hemos convertido unas lentejas que de precio total saldría menos de 7 euros a un plato de alta cocina que te pueden poner perfectamente por él, pues los menús de degustación más de 15 euros por plato. Y pues aquí ya estaría completamente terminado. Pues ya estamos, vamos a probarlo, ¿eh? Lo que han preparado Antonio y Manuel. Tengo que cogerlo así, ¿no? Sí, un poco de todo. Cuanto más coja, mejor. Delicioso. Qué rico, y lo que dicen ellos. Tiene el sabor realmente al chorizo. Delicioso, chicos, muy bueno. Me lo voy a hacer que comiendo.